Marina Beltrán caminaba por el Madrid nocturno, sumida en sus propios pensamientos. El aire otoñal estaba impregnado del olor de hojas húmedas y gases de escape. El día laboral en el bufete de abogados había sido especialmente duro, 3 audiencias judiciales y una montaña de documentos que había que procesar para el día siguiente. Pero no era el trabajo lo que más la agotaba. Hoy se cumplían exactamente 6 años desde el día en que su mundo se derrumbó. Hace 6 años su única hija Alicia murió en un accidente de tráfico. Entonces Marina tenía 32 años y era madre feliz de una niña de 6 años con ojos castaños brillantes y cabello castaño rizado. Alicia era su sol, el sentido de su vida, la razón de cada despertar matutino con una sonrisa en el rostro. El accidente ocurrió un viernes por la noche, el 7 de septiembre de 2018. Tomás Serrano, su entonces marido, recogía a Alicia del colegio. Marina aún recordaba esa llamada a las 6:30 de la tarde. La voz temblorosa del médico del hospital le informó que su coche había chocado con un camión en el Paseo de la Castellana. Tomás sufrió fractura de brazo, conmoción cerebral, pero sobrevivió. Alicia no pudo. El médico dijo que había sufrido traumatismos craneoencefálicos incompatibles con la vida y murió camino al hospital, sin recobrar la conciencia. Marina recordaba cómo corrió al hospital, cómo los médicos no la dejaban entrar en la UCI donde yacía Tomás, cómo le mostraron el pequeño cuerpo bajo una sábana blanca en la morgue. El rostro estaba tan desfigurado que solo se podía identificar por el cabello rizado. Marina entonces perdió el conocimiento directamente en la morgue. El funeral se celebró 3 días después. Tomás aún estaba en el hospital con fracturas de costillas y conmoción cerebral. Marina enterró a su hija sola, rodeada de familiares y amigos. Un pequeño ataúd blanco, un mar de flores y sus propios sollozos, eso era todo lo que quedaba de la feliz infancia de Alicia. Marina nunca pudo perdonar a su marido esta pérdida. Su matrimonio se rompió 6 meses después del funeral. Tomás no soportó sus acusaciones silenciosas y su propio sentimiento de culpa. Desapareció de su vida, dejando solo el divorcio y el vacío. Ahora Marina vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones en Lavapiés. El trabajo en el bufete de abogados absorbía todo su tiempo, pero no podía llenar el vacío en su alma. Cada día pasaba junto al parque infantil del patio, cada día escuchaba la risa de los niños y sentía como algo se contraía en su pecho. Al llegar al cruce junto a la estación de metro, Marina se detuvo ante el semáforo. La luz roja parpadeaba, prohibiendo el paso. Estaba parada en la multitud de otros peatones, examinando maquinalmente los coches que pasaban. De repente la luz cambió a verde y la multitud se movió a través de la calle. Marina caminaba mirando al suelo, reflexionando sobre el fin de semana que se avecinaba. Necesitaba visitar la tumba de Alicia, mañana sábado, justo tendría tiempo. Tal vez llevar flores nuevas, quitar las hojas caídas del monumento. Un chirrido agudo de frenos la sacó de sus pensamientos. Un todoterreno negro se detuvo a pocos centímetros de ella. Marina miró desconcertada alrededor, accidentalmente había salido con la luz roja, sin notar cómo había cambiado. Mira por dónde vas. ¿Estás ciega o qué? Un grito infantil asustado atravesó el aire nocturno. Marina levantó la cabeza y se quedó estupefacta. Desde la ventanilla trasera bajada del todoterreno negro la miraba un rostro que conocía mejor que todos los demás en el mundo. Cabello castaño rizado, exactamente los mismos ojos castaños, la misma nariz respingona. ¿Alicia? Susurró, sin creer lo que veía. Pero la niña ya se había ocultado tras el cristal que subía. El conductor del todoterreno, un hombre mayor en traje caro, negó con la cabeza y arrancó. Marina se quedó parada en medio de la calle, olvidando todo en el mundo. Ante sus ojos estaba el rostro de una niña que se parecía exactamente a su Alicia, solo que mayor. Si Alicia estuviera viva, ahora tendría 12 años. Exactamente los años que parecía tener esta niña. Oiga, señora,
¿Se ha vuelto loca? La gritó bruscamente el conductor de una furgoneta amarilla. Ha cortado la calzada. Marina reaccionó y cruzó rápidamente a la acera. La sangre le latía en las sienes. Trató de calmarse, probablemente era solo una coincidencia. A veces hay parecidos, especialmente en los niños. Pero en el fondo de su alma sabía que tal parecido perfecto simplemente no existía. Maquinalmente sacó el teléfono de su bolso y marcó el número de su mejor amiga Elena Cortés. Elena, soy yo, dijo Marina con voz temblorosa. ¿Marina? ¿Qué ha pasado? Tu voz suena extraña. Yo, acabo de ver a una niña que se parece exactamente a Alicia. Solo que mayor. Al otro lado de la línea se hizo una pausa. Marina, querida, comenzó Elena suavemente, entiendo que hoy es un día difícil. 6 años. Pero, tal vez te lo pareció. Has estado muy cansada últimamente. No. Replicó bruscamente Marina. No fue una alucinación. La niña iba en un todoterreno negro. Incluso logré recordar la matrícula. ¿Qué matrícula? K545MR197. Elena, debo averiguar quién es esta niña. Marina, escúchame atentamente. Ahora no estás en condiciones de evaluar la situación con sobriedad. Ve a casa, tómate un té de manzanilla, descansa. Y mañana nos vemos y lo discutimos todo. No estoy loca, dijo Marina en voz baja. Sé lo que vi. No digo que estés loca. Pero el dolor puede jugarnos malas pasadas. Prométeme que no harás nada hasta mañana. Marina quería objetar, pero entendió que Elena tenía razón. Estaba demasiado alterada para pensar con claridad. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo. De acuerdo, accedió. Pero mañana me ocuparé de esto sin falta. Está decidido. Y ahora ve a casa y descansa. Marina colgó el teléfono y se dirigió lentamente al metro. Pero los pensamientos sobre la niña no la dejaban en paz. Trataba de convencerse de que era solo una coincidencia, pero el corazón de madre le sugería algo completamente diferente. En casa se preparó un té fuerte y se sentó a la mesa de la cocina. Ante sus ojos seguía el rostro de la niña del coche. Sacó del cajón viejas fotografías de Alicia y las examinó atentamente. El parecido era asombroso. En una de las fotografías estaba la Alicia de 6 años en el parque. El mismo corte de ojos, la misma nariz, mentón. Si esta niña hubiera crecido, se vería exactamente como la que Marina había visto hoy. Marina tomó un bolígrafo y anotó la matrícula del coche en una hoja de papel. K545MR197. Mañana sin falta averiguaría a quién pertenecía este automóvil. Esa noche casi no durmió. Los pensamientos giraban en su cabeza como en un remolino. ¿Y si Alicia no había muerto? ¿Y si había ocurrido algún error? Pero eso era imposible, ella misma había visto el cuerpo de su hija, ella misma la había enterrado. Aunque, el rostro estaba tan desfigurado que la identificación se había hecho solo por la estatura, edad y cabello. Sin embargo, las dudas la carcomían hasta la mañana. El sábado comenzó con lluvia torrencial. Marina despertó con dolor de cabeza y sensación de irrealidad de lo que pasaba. El día anterior parecía un sueño, pero la hoja con la matrícula del coche en la mesita de noche le recordaba que todo había ocurrido en realidad. Se duchó, se tomó un café y se sentó ante el ordenador. Averiguar el propietario de un automóvil por la matrícula no es tarea fácil para una persona común. Pero Marina tenía contactos en las fuerzas del orden gracias a su trabajo en el bufete de abogados. Marcó el número del investigador Alejandro Bravo, con quien había trabajado no pocas veces en casos penales. Alejandro, buenos días. Soy Marina Beltrán. Marina. ¿Cómo está? ¿Llama por trabajo? No exactamente. Necesito un favor personal.
¿Podría averiguar a quién pertenece un automóvil? ¿Está relacionado con algún incidente? Marina reflexionó. ¿Cómo explicarlo sin parecer loca? Fui testigo de un pequeño incidente en la carretera. Me gustaría contactar con el propietario del coche. Entiendo. Dígame la matrícula. K545MR197. Anotado. Por la noche lo averiguaré. Pero tenga en cuenta que no podré dar información sobre el propietario. Como máximo, le transmitiré sus contactos si él accede. Gracias, eso será suficiente. Después de la conversación con Bravo, Marina se vistió y fue al cementerio. Visitaba regularmente la tumba de Alicia, pero hoy esta visita era especialmente importante. Necesitaba hablar con su hija, contarle lo que había pasado. El cementerio de la Almudena la recibió con silencio y olor de hojas húmedas. La tumba de Alicia se encontraba en un rincón tranquilo, bajo un abedul frondoso. Marina retiró las hojas caídas del monumento y puso crisantemos frescos. «Hola, mi sol», susurró, sentándose en un pequeño banco junto a la tumba. «Perdona que no haya venido hace tiempo. Hay mucho trabajo, pero eso no es excusa». Se calló, escuchando el susurro de las hojas sobre su cabeza. «Alicia, ayer pasó algo extraño. Vi a una niña que se parece mucho a ti. Tanto que me quitó el aliento. Posiblemente sea solo una coincidencia, pero no puedo sacármelo de la cabeza». Sopló el viento y las hojas susurraron más fuerte. «Sé que suena tonto. Tú descansas aquí, yo misma te enterré. Aunque, perdona, querida, pero empiezo a dudar. ¿Y si entonces en la morgue ocurrió un error? El rostro estaba tan dañado. Perdona si me estoy volviendo loca». Marina se quedó en el cementerio casi una hora, hablando con su hija sobre el trabajo, sobre los asuntos cotidianos, sobre cómo echaba de menos su risa. Cuando la lluvia se intensificó, se despidió y se fue a casa. Por la noche llamó Bravo. «Marina, averigüé la información sobre su matrícula. El automóvil pertenece a Pablo Guzmán, empresario. Dirección de registro, Las Rosas, Avenida de la Moraleja, número 15. Le transmití sus contactos, ha accedido a reunirse». ¿Reunirse? Se sorprendió Marina. «Sí, mañana a las 2 de la tarde en el Café Provenza en la calle de Alcalá. Dijo que quiere disculparse por el comportamiento de su hija». Marina sintió cómo se aceleró su pulso. Su hija. Significa que la niña era hija de este Pablo Guzmán. «Gracias, Alejandro. Le estoy muy agradecida». «De nada. Pero tenga cuidado, no todas las personas son tan honestas como parecen». Después de la conversación, Marina se sentó ante el ordenador y comenzó a buscar información sobre Pablo Guzmán. Internet proporcionó bastante información. Pablo Guzmán, 45 años, propietario de la cadena de restaurantes El Bellocino de Oro, casado con Soledad Guzmán, psicóloga infantil. Viven en una urbanización de lujo en Las Rosas. Las fotografías en Internet mostraban una familia exitosa y hermosa. Pablo, un hombre alto y representativo con canas en las sienes. Soledad, una mujer elegante de unos 40 años con cabello corto rubio. Y, la niña. Marina examinaba atentamente la fotografía en el sitio web familiar de la cadena de restaurantes. «Nuestra hija Vera es nuestro principal tesoro», decía el pie de foto bajo la fotografía. La niña se veía feliz, abrazando a sus padres adoptivos. Vera. Significa que se llamaba Vera. Marina amplió la fotografía en la pantalla. No había dudas, era la misma niña que había visto ayer en el coche. ¿Pero cómo era posible? Alicia había muerto hace 6 años. Marina misma había visto su cuerpo, ella misma la había enterrado. ¿Tal vez era simplemente un parecido asombroso? Continuó la búsqueda en Internet y encontró una entrevista de Soledad Guzmán en la revista Familia y Hogar.
El artículo fue publicado hace 3 años y contaba cómo la familia Guzmán había adoptado a una niña del orfanato. Durante mucho tiempo no pudimos tener hijos, contaba Soledad. Cuando los médicos dijeron que el embarazo era imposible, decidimos dar amor a un niño que lo necesitara. Vera llegó al orfanato a los 6 años después de la muerte trágica de sus padres en un accidente de tráfico. Cuando la vimos, entendimos, esta es nuestra hija. Marina releyó el párrafo varias veces. La niña llegó al orfanato a los 6 años después de la muerte de sus padres en un accidente de tráfico. Exactamente a la edad en que debería haber muerto Alicia. Exactamente por la misma razón. ¿Acaso? Agarró el teléfono y marcó el número de Elena. Elena, ¿puedes venir a mi casa ahora? Es muy importante. ¿Qué ha pasado? Encontré información sobre esa niña. Necesito discutir todo. Voy para allá. Elena llegó en media hora. Marina le mostró las fotografías en internet y le contó sobre la reunión planificada con Pablo Guzmán. Marina, entiendo que el parecido es asombroso, dijo Elena, examinando atentamente las fotografías. Pero eso no significa en absoluto que sea tu hija. Tales coincidencias ocurren. Elena, mira las fechas. La niña llegó al orfanato a la misma edad que Alicia, y por la misma razón, accidente de tráfico. Esto no puede ser una coincidencia. Pero tú misma enterraste a Alicia. ¿Y si no era ella? ¿Y si ocurrió alguna suplantación? El rostro estaba tan desfigurado que identifiqué solo por el cabello. Elena guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Bien, dijo finalmente. Supongamos que tienes razón. Pero ¿por qué alguien necesitaría escenificar la muerte de tu hija? ¿Y quién podría haberlo hecho? Marina reflexionó. ¿Quién tenía acceso a Alicia el día del accidente? ¿Quién podría organizar la suplantación? Tomás, susurró. Él estaba con ella en el coche. Él es el único que sabía lo que pasó. ¿Pero por qué le haría falta eso? Él amaba a Alicia. No lo sé. Pero debo averiguarlo. Mañana me reuniré con Guzmán y averiguaré todo sobre cómo adoptaron a la niña. Marina, ten cuidado. Si tus sospechas son ciertas, entonces alguien cometió un delito muy serio. Tales personas pueden ser peligrosas. Lo entiendo. Pero no puedo simplemente olvidar esto. Si hay la más mínima posibilidad de que mi hija esté viva, debo averiguarlo. El domingo Marina lo pasó en tensión constante. Cambió de atuendo varias veces, sin saber cómo vestirse para la reunión con la persona que, posiblemente, criaba a su hija. Al final eligió un traje gris estricto, le daba confianza. El Café Provenza en la calle de Alcalá era un establecimiento típico para reuniones de negocios. Marina llegó y pidió café, tratando de calmar el temblor en sus manos. No sabía qué iba a decir, cómo explicar su interés por su familia. Pablo Guzmán apareció exactamente a las 2. Era exactamente como se veía en las fotografías, un hombre representativo y seguro de sí mismo. Vestido impecablemente, traje caro, reloj suizo, zapatos italianos. ¿Marina? Se acercó a su mesa. Pablo Guzmán. Mucho gusto. Igualmente, respondió Marina, estrechando su mano. Pablo se sentó enfrente y pidió un espresso. Ante todo, quiero disculparme por el comportamiento de mi hija, comenzó. Vera a veces es brusca. La edad difícil, ya sabe. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Marina, tratando de hablar con calma. 12. Una niña muy inteligente, pero de carácter difícil. Mi esposa y yo tratamos de educarla, pero es bastante voluntariosa. ¿Es su hija biológica? Pablo vaciló por un momento. Adoptiva. La adoptamos hace 6 años. ¿Por qué pregunta? Marina respiró profundamente. Era hora de mostrar las cartas.
El caso es que su hija se parece mucho a mi niña, que murió en un accidente de tráfico hace 6 años. El parecido es tan asombroso que me surgieron preguntas. El rostro de Pablo cambió. Se puso más cauteloso. ¿Qué preguntas? Cuénteme, por favor, cómo adoptaron a Vera. ¿De dónde llegó al orfanato? Escuche, Pablo frunció el ceño, entiendo que la pérdida de un niño es un dolor terrible. ¿Pero para qué necesita esta información? Son preguntas bastante personales. Trabajo como abogada, dijo Marina. Tengo motivos para suponer que con los documentos de mi hija había algo mal. Posiblemente ocurrió un error en la identificación. ¿Error en la identificación? Pablo se recostó en el respaldo de la silla. ¿Quiere decir que su hija no murió? No lo sé. Pero quiero averiguarlo. Pablo guardó silencio varios minutos, reflexionando sobre sus palabras. Bien, dijo finalmente. Le contaré lo que sé. Pero primero quiero entender, ¿qué va a hacer con esta información? Simplemente conocer la verdad. Si me equivoco, no la molestaré más. De acuerdo. Vera llegó al orfanato número 47 en Getafe en septiembre de 2018. Tenía 6 años. Dijeron que los padres murieron en un accidente de tráfico, no hay parientes. La niña estaba en shock, casi no hablaba los primeros meses. ¿Y los documentos? ¿Certificado de nacimiento, certificados médicos? Todo estaba en orden. Verificamos muy cuidadosamente. Vera Jiménez ahora tiene nuestro apellido Guzmán. Nació el 15 de mayo de 2012 en Madrid. Marina sintió cómo se le cerraba la garganta. Alicia nació el 15 de mayo de 2012. Exactamente el mismo día. ¿Recuerda cómo se llamaban sus padres? Sergio y Ana Jiménez. Gente sencilla, por lo que sé. ¿Y cómo se llamaba su hija? Alicia. Alicia Beltrán. Entonces son niñas diferentes, dijo Pablo con alivio. Solo un parecido asombroso. Pero Marina no estaba convencida. Demasiadas coincidencias, fecha de nacimiento, edad, circunstancias de llegada al orfanato. ¿Puedo reunirme con su hija? Preguntó. ¿Para qué? Quiero asegurarme de que no es ella. Solo para mi tranquilidad. Pablo vaciló. No sé si es buena idea. Vera es una niña muy impresionable. Un encuentro con una mujer que perdió a su hija, esto puede traumatizarla. Seré muy cuidadosa. Diré que soy conocida de la familia. Por favor, es muy importante para mí. Pablo reflexionó largo tiempo. Bien, finalmente accedió. Pero con la condición de que no le contará sobre sus sospechas. Y si noto que está alterada, la reunión terminará. De acuerdo. Venga mañana a las 7 de la tarde. Le daré la dirección. Mi esposa estará en casa, es psicóloga, podrá controlar la situación. Pablo anotó la dirección en una tarjeta de visita y se la entregó a Marina. Una vez más repito, sea cuidadosa. Vera es nuestra hija, la amamos mucho. Si trata de hacerle daño, no lo permitiremos. Lo entiendo. Gracias por la reunión. Se despidieron, y Marina se quedó sola con sus pensamientos. La coincidencia con la fecha de nacimiento no la dejaba en paz. ¿Acaso era solo casualidad? Por la noche volvió a llamar a Elena y le contó sobre la reunión con Pablo. Marina, la misma fecha de nacimiento es serio, dijo Elena. Pero los padres de la niña tenían otros apellidos. Tal vez valga la pena buscar información sobre estos Jiménez. Buena idea. Mañana por la mañana me ocuparé de eso. Y por la noche me reuniré con la niña. ¿Quieres que vaya contigo? No, gracias. Es demasiado personal. Necesito verla yo misma. El lunes comenzó con la búsqueda de información sobre Sergio y Ana Jiménez.
Marina llegó al trabajo más temprano de lo habitual y usó el acceso a las bases de datos del bufete de abogados. La búsqueda por apellido Jiménez dio decenas de resultados, pero encontrar a la familia específica que murió en un accidente de tráfico en septiembre de 2018 resultó una tarea difícil. Marina revisaba informes de la Guardia Civil, archivos de noticias, pero no encontraba ningún registro sobre la muerte de la familia Jiménez en el tiempo indicado. Esto era extraño. Un accidente de tráfico con resultado mortal siempre es un procedimiento oficial, investigación, documentos. ¿Por qué no había registros? Además, en las bases del registro civil no pudo encontrar ningún registro del nacimiento de Vera Jiménez el 15 de mayo de 2012 en Madrid. Y tal registro debería haber existido. Hacia el mediodía Marina llamó al orfanato número 47 en Getafe. Buenos días, soy Marina Beltrán, abogada. Llevo un caso relacionado con un niño que estuvo con ustedes en 2018. ¿Puedo obtener información sobre una niña llamada Vera? Disculpe, pero no proporcionamos tal información por teléfono. Si tiene un caso oficial, envíe la solicitud por escrito. Entiendo. ¿Puedo saber quién era el director del orfanato en 2018? Teresa Vega. Pero ya lleva 2 años jubilada. ¿Podrían darme sus contactos? Eso es imposible. No proporcionamos datos personales de ex empleados. Marina colgó, pero no iba a rendirse. Sabía cómo encontrar a Teresa Vega. En una hora tenía la dirección y teléfono de la exdirectora del orfanato. Teresa resultó ser una mujer agradable de edad de jubilación que accedió de buena gana a reunirse. Por supuesto, recuerdo a Vera, dijo Teresa cuando se encontraron en un café cerca de su casa. Era una niña especial. Vivía muy duramente la pérdida de sus padres. Cuénteme con más detalle cómo llegó a ustedes. La trajo un hombre, se presentó como pariente lejano. Dijo que los padres murieron en un accidente y él no podía criar al niño. Los documentos estaban en orden, certificado de defunción de los padres, certificado de nacimiento. ¿Cómo se llamaba este hombre? Me parece que Tomás. Sí, exactamente, Tomás Serrano. Tenía el brazo enyesado. Marina sintió como la tierra se le iba de debajo de los pies. Tomás Serrano, su ex marido. Exactamente él había llevado a la niña al orfanato. ¿Está segura? Sí. Tomás Serrano. ¿Y la niña, lo reconocía? Es extraño que pregunte. Estaba en shock, casi no reaccionaba a lo que pasaba. Pero cuando él se iba, ella lloró y le tendió los brazos. Entonces pensé que era natural, él era la única persona conocida que quedaba. Marina contenía las emociones con dificultad. Todo encajaba. Tomás no solo estaba en el coche con Alicia, la secuestró, falsificó documentos sobre su muerte y la entregó al orfanato bajo nombre ajeno. Teresa, ¿había algo extraño con los documentos? ¿Algo que le pareciera sospechoso? Sabe, había un detalle. El certificado de nacimiento se veía nuevo. Demasiado nuevo para un niño de 6 años. Entonces pensé que tal vez habían recuperado los documentos después del accidente. Pero ahora, cuando usted pregunta. Y otra cosa, la niña varias veces se llamaba a sí misma con otro nombre. Alicia. Pensamos que era por el shock, desorientación. ¿Alicia? Marina apenas contuvo un grito. Sí. Y también preguntaba todo el tiempo por mamá. No por los padres, sino específicamente por mamá. Decía que mamá la estaba buscando. Le explicábamos que mamá había muerto, pero no lo creía. Gracias enormemente. Me ayudó mucho. ¿Puedo saber para qué necesita esta información? Marina vaciló, pero decidió decir la verdad. Creo que Vera es mi hija, a quien consideraba muerta. Tomás Serrano es mi ex marido. Teresa palideció. Dios mío. Si esto es verdad, entonces todos fuimos engañados.
¿Pero para qué le hacía falta esto? Voy a averiguarlo. Marina se despidió de la exdirectora del orfanato y se fue a casa. En su cabeza hervían los pensamientos. ¿Para qué necesitaba Tomás escenificar la muerte de Alicia? ¿Qué obtuvo de esto? En casa comenzó a recordar los detalles de ese periodo de sus vidas. Tomás entonces trabajaba como gerente en una pequeña empresa constructora, el salario era modesto. Vivían en un apartamento alquilado, siempre faltaba dinero. Pero después del divorcio se enteró de que él tenía deudas con algunas personas serias. ¿Y si la vendió? ¿A gente rica que no podía tener hijos? Los Guzmán eran exactamente esa familia, exitosos, adinerados, sin hijos. ¿Pero cuánto podían pagar por un niño? ¿Y realmente se podían falsificar documentos tan fácilmente? Marina llamó a Elena y le contó sobre la conversación con Teresa. Marina, estas son acusaciones serias, dijo Elena. Si tienes razón, entonces Tomás cometió un delito grave. Trata de personas, falsificación de documentos, fraude. Lo sé. Pero ahora tengo pruebas. La exdirectora del orfanato puede confirmar que exactamente Tomás trajo a la niña. Y que la niña se llamaba a sí misma Alicia. Pero eso no es suficiente. Hay que probar que Vera es tu Alicia. Y para eso se necesita una prueba de ADN. Esta noche la veré. Trataré de tomar discretamente una muestra para el análisis. Marina, ten cuidado. Si los Guzmán se enteran de que sospechas que recibieron un niño robado, pueden reaccionar de manera impredecible. No tienen la culpa. Ellos también fueron víctimas de Tomás. Pero debo conocer la verdad. El tiempo hasta la reunión con Vera se hacía dolorosamente largo. Marina no podía concentrarse en el trabajo, los pensamientos constantemente volvían al encuentro venidero. ¿Cómo se comportaría la niña? ¿Reconocería a su madre a nivel subconsciente? A las 6:30 de la tarde Marina ya estaba en Las Rosas. La casa de los Guzmán resultó ser una mansión lujosa tras una valla alta. El guardia verificó su nombre en la lista y abrió la puerta. Pablo la recibió en la entrada. Bienvenida, dijo. Mi esposa y Vera están esperando en el salón. Una vez más le pido, sea delicada. El salón estaba amueblado con gusto impecable, muebles antiguos, cuadros en marcos hermosos, alfombras persas. En el sofá estaba sentada una mujer elegante con cabello corto rubio, era Soledad Guzmán. Y junto a ella, Marina se quedó inmóvil en el umbral. Junto a Soledad estaba sentada una niña de 12 años con cabello castaño rizado. Vestía una camiseta rosa y vaqueros, leía un libro. Cuando Marina entró, la niña levantó la cabeza y Marina vio los ojos castaños familiares. Vera, esta es la tía Marina, dijo Soledad. Quería conocerte. Hola, dijo educadamente la niña, pero en su voz había cautela. Hola, Vera, respondió Marina, tratando de hablar con calma. ¿Qué lees? Harry Potter. ¿Y usted quién es? La franqueza de la pregunta pilló a Marina desprevenida. Yo, soy conocida de tus padres. Trabajo como abogada. Entiendo. ¿Y para qué quería conocerme? Vera era una niña inteligente, eso era obvio. Sentía que algo no estaba bien. Simplemente escuché que Pablo y Soledad tienen una hija maravillosa. Quería asegurarme personalmente, sonrió Marina. Mamá dice que usted perdió a su hijita, dijo inesperadamente Vera. Lo siento mucho. Marina sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, Vera. Fue hace mucho tiempo. ¿Y cómo se llamaba? Alicia. La niña se quedó inmóvil, el libro se le cayó de las manos. Por un momento en sus ojos brilló algo parecido al reconocimiento. ¿Alicia? Susurró. Es un nombre muy bonito. Sí, muy bonito, acordó Marina, observando la reacción de la niña. ¿Y se parecía a mí?
Preguntó Vera, y su voz tembló. La pregunta sonó tan inesperadamente que todos los adultos se quedaron inmóviles. ¿Por qué preguntas? Preguntó cautelosamente Soledad. No sé. Solo pensé. La tía Marina me mira como si viera a otra persona. Marina entendió que tenía que ser más cautelosa. La niña era demasiado perspicaz. Perdona si te molesto. Solo eres una niña muy dulce. Vale, Vera se encogió de hombros, pero siguió mirando atentamente a Marina. ¿Y usted, no huele como mamá Sole? ¿Qué quieres decir? Se sorprendió Soledad. La tía Marina tiene otro perfume. Me es familiar. Como si ya lo hubiera olido en algún sitio. Marina sintió cómo se aceleró el corazón. Siempre usaba el mismo perfume, Chanel N grado 5. Y recordaba cómo la pequeña Alicia amaba ese olor, cómo le pedía que le echara una gotita. Soledad propuso té, y pasaron a la cocina. Esto le dio a Marina la oportunidad de examinar la casa por dentro. Por todas partes había fotografías de la familia Guzmán con Vera. La niña se veía feliz, querida. Vera es muy inteligente, dijo Soledad, sirviéndote en las tazas. A veces incluso demasiado. Hace preguntas incómodas. Por ejemplo, recientemente preguntó por qué no tiene parientes. Le explicamos que todos sus seres queridos murieron, pero sigue interesándose por su pasado. ¿Y qué recuerda de la vida antes del orfanato? Casi nada. El trauma psicológico borró la mayoría de los recuerdos. Es normal para niños que vivieron tal conmoción. Aunque a veces dice cosas extrañas. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, que recuerda a una mujer que le cantaba canciones. O que tenía otra habitación con papel pintado amarillo. Pensamos que son ecos del pasado. Marina se quedó inmóvil. La habitación de Alicia en su viejo apartamento estaba empapelada con papel amarillo. Pero notó algo más. En el refrigerador colgaba un dibujo infantil, una casa, un árbol, una familia. En el rincón estaba escrito con letras torcidas, Alicia en el País de las Maravillas. El niño había dibujado y firmado, pero luego el nombre había sido cuidadosamente corregido por Vera. Dibujo interesante, dijo Marina, asintiendo hacia el refrigerador. Soledad siguió su mirada y se confundió ligeramente. Ah, eso. Vera a veces se confunde con los nombres. Alicia es el nombre de su mejor amiga del colegio. A veces firma con su nombre, juegan a tal juego. Pero Marina veía que era una corrección, no un juego. La niña había escrito Alicia, y luego alguien lo corrigió por Vera. Cuando volvieron al salón, Vera dejó el libro y miró atentamente a Marina. Tía Marina, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Ve a menudo a su hijita en sueños? La pregunta sonó tan inesperadamente y penetrante que Marina se quedó sin aliento. Sí, susurró. ¿Por qué preguntas? A veces sueño con una mujer que llora. Se parece mucho a usted. Y me llama, con otro nombre. Soledad y Pablo se miraron. Vera, son solo sueños, dijo suavemente Soledad. No hay que tomarlos tan en serio. Lo sé, respondió la niña. Pero estos sueños son muy vívidos. Y en ellos me siento, no como Vera, sino como otra persona. Como alguien a quien querían mucho. ¿Qué más sueñas? Preguntó cautelosamente Marina. Una canción. Sobre un ericito. La mujer del sueño me la canta. ¿Quieren que la cante? Marina se quedó sin aliento. Era esa misma nana que ella misma había inventado para Alicia. Por supuesto, canta. Vera cantó con voz infantil fina, pequeño erizo. 4 patitas. Por el bosque va. Una canción canta. Era esa misma nana que Marina cantaba a Alicia cada noche. Una canción infantil simple que ella misma había inventado y no había contado a nadie más.
Canción bonita, dijo con dificultad Marina. Sí. La amo mucho. A veces la canto cuando estoy triste. Y entonces me siento mejor, como si alguien me abrazara. Marina entendía que tenía que irse. Un poco más, y no podría contener las emociones. Gracias por la hospitalidad, dijo, levantándose. Tengo que irme. Tía Marina, la llamó Vera. Venga otra vez. Me gusta hablar con usted. Y además, tengo la extraña sensación de que ya nos habíamos encontrado. Pero no recuerdo dónde. Vendré sin falta, prometió Marina. Se despidió de los Guzmán y salió de la casa. No había tenido la oportunidad de tomar una muestra de ADN, pero había obtenido algo más importante, la completa certeza de que era su hija. El dibujo con el nombre corregido, los sueños de la niña, la nana que solo ella conocía, los recuerdos del papel pintado amarillo, todo hablaba de que el subconsciente del niño recordaba la verdad. Ahora había que encontrar a Tomás y obligarlo a confesar. Los días siguientes Marina los dedicó a buscar a su ex marido. Tomás Serrano parecía haberse disuelto en el aire después de su divorcio. La última vez que lo vio fue en el tribunal hace 6 años, cuando formalizaron el divorcio. Se dirigió al detective privado Miguel Granados, con quien a veces colaboraba por trabajo. Encontrar a una persona que no quiere ser encontrada no es tarea fácil, dijo Granados, estudiando la fotografía de Tomás. Pero lo intentaremos. ¿Tiene alguna información sobre dónde podría esconderse? Cuando nos divorciamos, mencionó deudas. Posiblemente se fue de Madrid para esconderse de los acreedores. Entiendo. ¿Y parientes? Los padres murieron, tenía un hermano Óscar. Pero no se comunicaban. Deme una semana, prometió el detective. Mientras tanto, Marina continuó buscando pruebas. Aunque ahora estaba prácticamente segura de que Vera era su Alicia. Demasiadas coincidencias, demasiados detalles que no podía conocer una persona ajena. Pero la atormentaba otra pregunta, ¿cómo explicar la suplantación del cuerpo en la morgue? ¿El cuerpo de quién había enterrado? ¿Y cómo logró Tomás realizar una operación tan compleja? Trató de contactar con el médico que le había informado sobre la muerte de Alicia hace 6 años. Gregorio Lemos entonces trabajaba en el Hospital General número 15. Pero cuando Marina llamó allí, le dijeron que Lemos había renunciado hace 3 años. Encontrar sus contactos personales no fue fácil, pero al final Marina logró el éxito. Le llamó a casa. ¿Gregorio? Soy Marina Beltrán. ¿Recuerda, hace 6 años mi hija murió en un accidente de tráfico? Usted entonces trabajaba en el Hospital 15. Al otro lado se hizo una pausa. Sí, recuerdo. ¿Qué le interesa? Necesito aclarar algunos detalles. ¿Podemos encontrarnos? No creo que sea necesario. Ha pasado mucho tiempo, ya no recuerdo los detalles. Gregorio, es muy importante. Posiblemente entonces ocurrió un error. ¿Qué error? La niña murió, lo confirmaron todos los exámenes. Hay probabilidad de que no fuera mi hija. Posiblemente ocurrió una suplantación. Otra pausa, esta vez más larga. Escuche, no sé de qué habla. Todo se hizo según las reglas. Si tiene reclamaciones, diríjase a los órganos correspondientes. Gregorio, no voy a quejarme de nadie. Solo quiero entender la verdad. Por favor, encontrémonos. No y no me llame más por este asunto. Colgó. Pero Marina oyó miedo en su voz. El médico ocultaba algo. 3 días después llamó Granados. Marina, hay información. Su ex marido los últimos 5 años vive en Valencia bajo el apellido Andrade. Trabaja en una agencia de viajes, lleva un estilo de vida bastante modesto. ¿Está seguro de que es él? Absolutamente. Le envío fotografías y dirección. ¿Cuándo planea ir? Mañana mismo. Sea cuidadosa.
Si sus sospechas son ciertas, entonces esta persona cometió un delito serio. Puede ser peligroso. Lo entiendo. Pero necesito la verdad. Por la noche Marina compró un billete de avión a Valencia. Elena trató de disuadirla del viaje, propuso dirigirse primero a la policía, pero Marina era inflexible. Primero debo escuchar la verdad de él mismo, decía. Solo después de eso decidiré qué hacer. El avión a Valencia salía temprano por la mañana. Marina casi no durmió por la noche, repasando en su cabeza la conversación venidera con Tomás. ¿Qué le diría? ¿Cómo lo obligaría a confesar? En el aeropuerto de Valencia la recibió el socio del detective Granados, un investigador privado local llamado Andrés. Su Tomás trabaja en la agencia de viajes Costa del Sol en el centro de la ciudad, informó. Vive en un apartamento pequeño en las afueras. Lleva un estilo de vida tranquilo, especialmente no se comunica con nadie. ¿Y familia? Soltero. Los vecinos dicen que es reservado, pero persona bastante decente. Marina pidió que la llevara primero a la agencia de viajes. Quería ver a Tomás con sus propios ojos, asegurarse de que era él antes de comenzar la conversación. La agencia de viajes Costa del Sol se ubicaba en un pequeño centro comercial. A través del escaparate de cristal Marina vio a un hombre que consultaba a los clientes sobre tours. Era Tomás, aunque había cambiado mucho en 6 años. Había adelgazado, envejecido, en las sienes apareció canas. Vestía modestamente, camisa simple, pantalones baratos. Nada en común con el gerente exitoso que había sido en Madrid. Es él, confirmó Marina. ¿Qué haremos? Preguntó Andrés. Esperaremos hasta que termine con el cliente, y luego entraré. Se quedaron en el coche cerca de 1 hora, observando la agencia. Finalmente los clientes se fueron, y en la oficina quedó solo Tomás. ¿Desea que vaya con usted? Propuso Andrés. No, gracias. Es una conversación personal. Marina entró en la agencia de viajes y Tomás levantó la cabeza del ordenador. Por un momento en sus ojos brilló pánico, pero rápidamente se controló. Marina, dijo en voz baja. No esperaba verte aquí. Hola, Tomás. ¿O ahora te llamas de otra manera? No respondió, solo señaló la silla frente a su mesa. Siéntate. ¿Cómo me encontraste? Eso no es importante. Lo importante es para qué estoy aquí. Me imagino. Algo relacionado con Alicia. Exactamente. Mejor dicho, con la niña que vive en la familia Guzmán bajo el nombre de Vera. Tomás palideció. No entiendo de qué hablas. ¿Entiendes? Y te imaginas que conozco la verdad. Alicia está viva, y tú la vendiste a una familia rica por dinero. Te has vuelto loca, susurró. Alicia murió en ese accidente. Tomás, estuve en el orfanato. Hablé con la exdirectora. Ella te recuerda. Recuerda cómo trajiste a una niña de 6 años y te presentaste como Tomás Serrano. Él guardó silencio, mirando fijamente la mesa. Vi a esa niña. Es copia exacta de Alicia. Tiene las mismas marcas de nacimiento, los mismos ojos, las mismas costumbres. Recuerda la nana que yo le cantaba. Recuerda el papel pintado amarillo de su habitación. Y nació el mismo día que mi hija. Las coincidencias ocurren, objetó débilmente. No tales. Tomás, no me iré de aquí hasta que escuche la verdad. Si no me cuentas, iré a la policía. Tengo un testigo que confirmará que exactamente tú trajiste a la niña al orfanato. Tomás guardó silencio largo tiempo, y luego de repente comenzó a hablar. Marina, no entiendes. Me amenazaban de muerte. Debía a gente muy seria una suma enorme. Me dieron 1 semana para devolver el dinero ¿O qué? O matarían. Y no solo a mí. Dijeron que llegarían a todos los que me eran queridos. A ti,
a Alicia. ¿Y decidiste vender a mi hija? No quería, exclamó. Era idea de Bartolomé, uno de los acreedores. Dijo que conocía a una familia rica que durante mucho tiempo no podía tener hijos. Estaban dispuestos a pagar mucho dinero por un niño sano. ¿Cuánto?, preguntó fríamente Marina. 3 millones de euros. Era suficiente para pagar las deudas y comenzar una nueva vida. ¿Y el accidente? Fue real. Chocamos con un camión. Alicia recibió conmoción cerebral, estaba inconsciente. Pero no murió. En el hospital Bartolomé sobornó al médico Lemos. Él emitió un certificado de muerte del niño y a Alicia la trasladaron a una clínica privada. ¿Y el cuerpo de quién enterré? Marina apretó los puños. Tomás se cubrió el rostro con las manos. Una niña que murió con sus padres en otro accidente el mismo día. No tenía otros parientes. Lemos cambió los documentos, hizo que su cuerpo fuera entregado como el de Alicia. El rostro estaba tan dañado. Dios mío, susurró Marina. Me obligaste a enterrar a un niño ajeno. Pensé que así sería mejor para todos. Alicia recibió una familia amorosa, padres ricos, un futuro brillante. Nosotros quedamos vivos. Y las deudas fueron cerradas. ¿Mejor para todos? Tomás, he estado llorando por mi hija 6 años. Casi me suicido por la desesperación. Y Alicia perdió a su madre y fue traumatizada por tu traición. Lo sé, no levantaba la cabeza. Cada día vivo con esta carga. Pero entonces no tenía elección. La elección siempre existía. Podías dirigirte a la policía, pedir protección. Podías contarme honestamente sobre las deudas. Habríamos pensado algo. No entiendes con qué gente me relacioné. A la policía no la respetan. Y contarte, tenía miedo de que me dejaras. Así te dejé de todas formas. Pero por otra razón. Continúa, exigió Marina. ¿Cómo ocurrió todo? Mientras Alicia se curaba en la clínica privada, nos falsificaron documentos. Nuevo certificado de nacimiento a nombre de Vera Jiménez, certificados de muerte de padres ficticios. Cuando Alicia se recuperó, la llevé al orfanato. ¿Te reconocía? Sí, susurró. Me llamaba papá. Pedía que la llevara a casa, preguntaba dónde estaba mamá. Decía que mamá se preocuparía. Era horrible. Marina sintió cómo crecía la ira. Traicionaste a un niño que te consideraba padre. Me condenaste a 6 años de infierno. Y todo por dinero. No solo por dinero. Pensé que os salvaba a ambas. Si no hubiera pagado la deuda, nos habrían matado a todos. Y ahora, ¿dónde está ese Bartolomé? ¿Quién es? Murió hace 2 años. Infarto. Y su organización se desintegró. Significa que no hay testigos. Está el médico Lemos, que falsificó el certificado de muerte y organizó la suplantación del cuerpo. Pero él tampoco querrá confesar. Tomás, voy a la policía. Puedes o confesar voluntariamente o esperar hasta que te arresten. Marina, espera. Piensa en Alicia. Ya lleva 6 años viviendo en la nueva familia. Tiene padres que la aman. ¿Vale la pena destruir su mundo por la justicia? No es solo por la justicia. Alicia tiene derecho a conocer la verdad. Tiene derecho a saber quién es su verdadera madre. ¿Y si ella elige a los Guzmán? Ellos le dieron todo: amor, cuidado, educación, futuro. ¿Qué puedes darle tú? Marina reflexionó. La pregunta era dolorosa, pero justa. Los Guzmán realmente habían proporcionado a la niña una buena vida. ¿Y qué podía ofrecer la madre biológica? Puedo darle la verdad, respondió finalmente. Y mi amor materno verdadero e incondicional, del que ha estado privada ya 6 años. Pero Soledad Guzmán también la ama.
Tal vez valga la pena dejar todo como está. No, dijo firmemente Marina. Por el delito debe haber castigo inevitable. Y Alicia debe saber quién es. Se levantó y se dirigió a la salida. Marina, la llamó Tomás. Sé que no merezco perdón. Pero créeme, me arrepiento de lo que hice. Cada día. Eso no es suficiente, respondió sin volverse. Una cosa más, le gritó. Si decides que Alicia debe quedarse con los Guzmán, estoy dispuesto a confesar todo, pero pedir al tribunal que tenga en cuenta sus intereses. Que al menos ella sea feliz. Marina se detuvo, pero no se volvió. No necesito tus consejos. Sobre esto pensaré yo misma. Marina regresó a Madrid al día siguiente e inmediatamente se dirigió a la policía. Presentó una denuncia por trata de personas, fraude y falsificación de documentos. En la denuncia expuso el testimonio de Teresa Vega, exdirectora del orfanato, y sus propias pruebas. El caso lo tomó el experimentado investigador Alejandro Bravo, el mismo que la había ayudado a encontrar al propietario del automóvil de los Guzmán. Marina, estas son acusaciones muy serias, dijo, estudiando los materiales del caso. Si todo se confirma, entonces se trata de un delito según varios artículos del Código Penal. Lo entiendo. Estoy dispuesta a hacerme una prueba de ADN para demostrar el parentesco con la niña. Eso es obligatorio. Pero primero hay que interrogar a todos los implicados en el caso. ¿Dónde está ahora Tomás Serrano? En Valencia. Aquí está la dirección. Bien. Lo detendremos. ¿Y cómo se relacionan con la situación los padres adoptivos de la niña? Creo que vale la pena contarles todo en detalle. Estoy de acuerdo. Pero con delicadeza. Formalmente pueden no tener culpa de lo ocurrido. Esa misma noche Marina llamó a Pablo Guzmán. Pablo, necesito reunirme con ustedes. Se trata de Vera. ¿Ha pasado algo? Mejor hablemos en persona. Es muy importante. De acuerdo. Venga mañana por la noche. Marina pasó una noche insomne, pensando cómo contar a los Guzmán toda la verdad. Esto destruiría su mundo, pero tenían derecho a saberlo todo. Al día siguiente la citaron al comité de investigación. Alejandro Bravo comunicó noticias. Detuvimos a Tomás Serrano esta mañana. Confesó lo hecho y está dispuesto a colaborar con la investigación. También encontramos al médico Lemos. Primero negó todo, pero cuando le mostramos el testimonio de Serrano, también confesó la falsificación del certificado de muerte y la suplantación del cuerpo. ¿Significa que ahora solo se necesita la prueba de ADN? Exactamente. La organizaremos mañana. Pero primero hay que avisar a los padres adoptivos sobre la situación. Deben dar consentimiento para realizar la experticia. Me reuniré con ellos esta noche. Bien. Trate de explicarles todo lo más delicadamente posible. Por la noche Marina llegó otra vez a casa de los Guzmán. Esta vez la recibieron ambos esposos. Vera jugaba en su habitación arriba. Marina, se ve preocupada, notó Soledad. ¿Qué pasa? Marina respiró profundamente. Lo que les diré ahora les dará vuelta la vida. Pero tienen derecho a conocer la verdad. Pablo y Soledad se miraron. Vera es mi hija Alicia. Hace 6 años mi ex marido escenificó su muerte y la vendió a criminales que a través de documentos falsos la entregaron al orfanato. Se hizo un silencio sepulcral. Soledad palideció, y Pablo se dejó caer lentamente en el sillón. Eso es imposible, susurró Soledad. Tenemos todos los documentos. Certificado de muerte de los padres, certificado de nacimiento. Falsos. Mi ex marido ya está arrestado y confesó. El médico que falsificó el certificado de muerte y organizó la suplantación del cuerpo en la morgue también dio testimonio. ¿Suplantación del cuerpo? Se horrorizó Pablo. Sí.
Enterré no a mi hija, sino a otro niño que murió en un accidente el mismo día. ¿Pero por qué? ¿Para qué le hacía falta esto?, preguntó Pablo. Deudas. Le amenazaban de muerte y decidió vender al niño para pagar a los acreedores. Soledad comenzó a llorar. ¿Significa que 6 años hemos criado a un niño robado? ¿Un niño arrebatado a su madre? Ustedes no tienen la culpa, dijo suavemente Marina. También fueron víctimas de este delito. Dieron a la niña amor y cuidado, por lo que les estoy muy agradecida. ¿Y qué será ahora?, preguntó Pablo. ¿Quiere llevarse a Vera? Quiero hacer una prueba de ADN para confirmar oficialmente el parentesco. Y después habrá que pensar todos juntos, teniendo en cuenta los intereses del niño. Marina, dijo Soledad, secándose las lágrimas, entendemos que usted tiene todos los derechos sobre la niña. Pero ella ha vivido con nosotros 6 años. También somos sus padres, y ella es nuestra hija. ¿Realmente quiere destruir su mundo? Quiero que ella conozca la verdad. Tenga la posibilidad de elegir. Y la decisión sobre su futuro debe tomarse partiendo de sus intereses. ¿Y si la prueba confirma sus palabras?, preguntó Pablo. Entonces encontraremos la manera de hacer que Vera sea feliz. Posiblemente custodia compartida. Posiblemente otra opción. Lo principal es su bienestar. En este momento en el salón entró Vera. Bajaba por la escalera y se detuvo al ver a los adultos. Mamá, papá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lloran? Soledad se secó rápidamente los ojos. Nada, cariño. Solo discutimos asuntos serios. Tía Marina, ¿y usted por qué está triste?, preguntó la niña, acercándose. Marina la miró y sintió cómo se le contraía el corazón. Su hija. Su Alicia. Tan adulta, tan hermosa. Solo estoy cansada, respondió. ¿Quieren que les enseñe un dibujo nuevo? Lo hice ayer. Marina asintió, y Vera corrió a buscar el dibujo. Cuando volvió, extendió una hoja de papel. En ella estaba representada una familia, un hombre, una mujer y una niña. Pero al lado estaba otra mujer, y entre todos ellos se extendían líneas, como puentes. ¿Qué es esto?, preguntó Marina. Esta es mi familia grande, explicó Vera. Aquí están mamá Sole y papá Pablo. Y aquí hay otra mamá. Soñé que puedo tener 2 mamás, y todos se amarán. Los adultos se miraron. La intuición infantil a veces es asombrosa. ¿Y quién es esta segunda mamá?, preguntó cautelosamente Soledad. No sé. Pero es muy buena. Y me busca en algún sitio. ¿Quieren que les enseñe algo más? Vera salió corriendo de la habitación y volvió con una cajita pequeña. Estos son mis tesoros, dijo, abriendo la caja. Dentro había varias cositas, piedrecitas bonitas, flores secas, un juguete pequeño. Pero Marina vio lo que hizo que su corazón se detuviera. En el fondo de la caja yacía una pequeña horquilla en forma de mariposa. Esa misma horquilla que Marina había regalado a Alicia en su 6º cumpleaños. ¿De dónde tienes esta horquilla?, preguntó con voz temblorosa. No recuerdo, respondió Vera. Estaba conmigo cuando llegué al orfanato. La cuido mucho, porque siento que es importante. Marina extendió la mano hacia la horquilla, y Vera confiadamente la puso en su palma. ¿Puedo sostenerla?, susurró Marina. Por supuesto. Probablemente es una horquilla muy especial, dijo Marina, conteniendo las lágrimas con dificultad. Sí, yo también lo pienso. A veces, cuando la sostengo, me parece que alguien me abraza. Marina devolvió la horquilla a la niña y se levantó. Tengo que irme. Gracias por enseñarme tus tesoros. Tía Marina, la llamó Vera, ¿nos veremos otra vez? Sin falta, querida. Muy pronto.
Marina se despidió de los Guzmán y salió de la casa. La horquilla era la última prueba que necesitaba. Vera era su Alicia. Al día siguiente se realizó la prueba de ADN. Tomaron muestras de Marina y de Vera en presencia del investigador y un psicólogo. La niña se relacionó con el procedimiento con calma, sin hacer preguntas innecesarias, pero Marina veía en sus ojos curiosidad y expectativa. Tía Marina, dijo Vera cuando terminó el procedimiento, ¿esto está relacionado con que usted buscaba a su hijita? Marina miró al investigador, que asintió. Sí, Verita. Estamos verificando si no eres tú esa misma niña que perdí. ¿Y si resulta que soy yo? Preguntó seriamente Vera. Entonces todos juntos decidiremos qué hacer después. Pero pase lo que pase, recuerda, Soledad y Pablo siempre serán tus padres. Te aman mucho. Lo sé. Y yo también los amo. Pero, si usted es mi verdadera mamá, entonces la amaré a usted también. La simplicidad y sabiduría de las palabras infantiles impresionó a todos los adultos. Los resultados de la prueba debían llegar en 3 días. Estos días se convirtieron en los más tensos en la vida de todos los participantes de la historia. Los Guzmán trataban de prepararse para posibles cambios, y Marina se debatía entre la esperanza y el miedo. Vera, parecía, era la única que mantenía la calma. Continuaba yendo al colegio, haciendo los deberes, comunicándose con amigos. Pero a veces Soledad notaba cómo la niña se quedaba largo tiempo junto a la ventana, mirando el camino, como esperando a alguien. El miércoles por la mañana llamó Bravo. Marina, los resultados están listos. ¿Puede venir? ¿Cuáles son los resultados? Preguntó con el corazón encogido Marina. Mejor lo discutimos en persona. Venga a nosotros, e invite a la familia Guzmán. La niña también debe estar. En 1 hora todos se reunieron en el despacho del investigador. Vera estaba sentada entre Soledad y Pablo, y Marina enfrente. La atmósfera era tensa. Así que, comenzó Bravo, los resultados de la experticia genética confirmaron la maternidad de Marina. La probabilidad constituye el 99,98%. Vera realmente es hija de Marina Beltrán. Se hizo silencio. Soledad abrazó más fuerte a la niña, y Pablo bajó la cabeza. ¿Significa que no soy Vera? Preguntó en voz baja la niña. Tu verdadero nombre es Alicia Beltrán, dijo suavemente el investigador. Pero cómo llamarte y dónde vivir, eso lo decidirán ustedes mismos. ¿Y qué sientes al conocer la verdad? Preguntó el psicólogo. La niña reflexionó. Extraño. Como si tuviera 2 nombres, y ahora recordé el segundo. Y además, miró a Marina, ahora entiendo por qué me gustó tanto la tía Marina. La recordé. Vera, dijo en voz baja Marina, ¿recuerdas cómo era la vida antes del orfanato? No muy bien. Pero ahora, cuando sé, sí, algo recuerdo. Recuerdo cómo me leían cuentos. Recuerdo la canción del ericito. Y recuerdo que me amaban mucho. Te amo hasta ahora, susurró Marina. Y yo a usted también. Ahora tendré 2 mamás y un papá. Eso está bien. Después de la parte oficial todos juntos fueron a casa de los Guzmán. Había que hablar seriamente sobre el futuro. Vera, dijo Soledad cuando se sentaron a la mesa, ahora que sabemos la verdad, debes decidir cómo vivir más. Tu verdadera mamá tiene derecho a llevarte con ella. ¿Y si no quiero elegir? Preguntó la niña. ¿Puedo vivir con ustedes, pero verme con mamá Marina? Eso se llama custodia compartida, explicó Pablo. Pero para eso se necesita el acuerdo de todas las partes y el permiso del tribunal. ¿Y ustedes están de acuerdo? Preguntó la niña a Marina. Marina guardó silencio largo tiempo. Había soñado 6 años con devolver a su hija. Pero ahora, viendo cómo Alicia estaba apegada a los padres adoptivos, entendía, no se podía destruir su mundo por los propios deseos.
Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Si eso te hace feliz. ¿Y ustedes? La niña se dirigió a los Guzmán. Te amamos mucho, dijo Soledad. Y queremos que tengas una familia completa. Si tu mamá está de acuerdo en compartir la custodia contigo o con nosotros, entonces nosotros también estamos de acuerdo. Entonces todo está decidido. Exclamó alegremente la niña. Ahora tengo una familia grande. El juicio del caso de Tomás Serrano se celebró 2 meses después. Fue declarado culpable de trata de personas, fraude y falsificación de documentos. La sentencia, 10 años de privación de libertad. El médico Lemos recibió 5 años por complicidad y emisión de conclusiones falsas. Vera asistió a una de las audiencias junto con ambas madres. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir al acusado, la niña se levantó y dijo seriamente: Tío Tomás, se portó muy mal. Por su culpa mamá Marina lloró 6 años. Pero lo perdono, porque mamá Sole me enseñó que el perdón hace el corazón más ligero. Tomás lloró y pidió perdón a todos. El caso de custodia se consideró por separado. Marina, Soledad y Pablo pidieron el establecimiento de custodia compartida. Era un caso raro en la práctica judicial, pero los intereses del niño estaban por encima de todo. Vera dio testimonio en presencia de un psicólogo infantil. Expresó claramente el deseo de mantener relaciones con todos sus padres. Quiero que mamá Sole y papá Pablo sigan siendo mis padres, dijo. Pero también quiero que mamá Marina sea parte de mi vida. No necesito elegir entre ellos, porque el amor no se divide, se multiplica. El tribunal tomó una decisión sabia, la custodia principal queda con los Guzmán, pero Marina recibe derechos iguales de participar en la educación de su hija y tomar decisiones importantes respecto a su futuro. Marina comenzó a ir a ver a su hija todos los fines de semana. Al principio eran visitas cortas, pero gradualmente se hicieron más largas y naturales. La hija le contaba a su madre sobre el colegio, amigos, aficiones. Marina la ayudaba con los deberes de literatura e historia. Especialmente cercanas se hicieron sus conversaciones nocturnas. Marina le contaba a su hija sobre su primera infancia, le mostraba fotografías, le cantaba la nana del ericito. Gradualmente en la niña se restablecían los recuerdos de los primeros 6 años de vida. Mamá Marina, dijo una vez la niña, recuerdo cómo me leía el cuento de Cenicienta. Y yo siempre pedía que leyera otra vez el final, donde se encuentra con el príncipe. ¿Recuerdas? Sonrió Marina. Decías que todos los cuentos deben terminar felizmente. Y nuestro cuento también terminó felizmente, ¿verdad? ¿Verdad, hijita? Las relaciones entre Marina y los Guzmán también se normalizaron gradualmente. Al principio había tensión, celos, temores mutuos. Pero el amor común por la niña y el deseo de hacerla feliz los unió. Soledad resultó ser una mujer sabia que supo entender el dolor materno de Marina. Y Pablo se mostró como persona justa, dispuesta a compartir los derechos paternos por el bien del niño. ¿Sabe? Dijo una vez Soledad cuando tomaban té en la cocina, al principio tenía miedo de que la niña nos deje de amar cuando supiera la verdad. Pero resultó al contrario, se volvió aún más abierta y feliz. Los niños son más sabios que nosotros, estuvo de acuerdo Marina. Son capaces de amar a varias personas a la vez, sin elegir entre ellas. ¿Y usted no se arrepiente de no habérsela llevado? Marina reflexionó. A veces me arrepiento. Quiero recuperar los años perdidos, estar con ella cada día. Pero veo lo feliz que es aquí. Ustedes le dieron lo que yo no habría podido, estabilidad, bienestar, buena educación. Y lo principal, amor en el momento cuando más lo necesitaba. Pero ahora tiene también su amor. Sí. Y eso es lo más importante. Medio año después del juicio ocurrió un evento que finalmente cimentó su familia inusual. Vera participaba en un concierto escolar e interpretaba una canción sobre la familia. En la sala estaban sentados todos sus padres,
Marina, Soledad y Pablo. Después de la actuación la niña corrió hacia ellos y abrazó a los tres. Gracias por haber venido todos, dijo. Ahora tengo la familia más grande de la clase. Los compañeros de clase y profesores miraban esta escena con sorpresa, pero para Vera era natural. Tenía una mamá que la había dado a luz y una mamá que la había criado. Y un papá que la había cuidado 6 años. Una familia grande, complicada, pero muy amorosa. Esa noche por primera vez cenaron todos juntos en el restaurante. Vera estaba sentada entre las dos mamás y contaba las noticias del colegio. Pablo bromeaba y hacía fotos. Marina se sentía feliz por primera vez en muchos años. Con el tiempo, Soledad y Marina se hicieron amigas íntimas. Resultó que tenían mucho en común, amor por la literatura, arte, psicología. A menudo pasaban las tardes conversando, mientras Pablo jugaba con su hija al ajedrez o la ayudaba con matemáticas. Vera floreció en esta atmósfera de amor y comprensión. Estudiaba en 7º grado de un colegio de élite, tenía excelentes notas y muchos amigos. Pero lo principal, era feliz, rodeada de 3 padres amorosos. Pasaron 2 años desde el día en que Marina casualmente se encontró con su hija en una calle madrileña. En este tiempo mucho había cambiado. Vera Alicia, que ahora estudiaba en 8º grado, había crecido, madurado, se había convertido en una verdadera belleza. Tenía amigos, aficiones, sueños sobre el futuro. En una de las tardes primaverales, cuando toda su querida familia se reunió en el jardín, de repente dijo: «Saben, creo que todo pasó no por casualidad». «¿Qué quieres decir?», preguntó Marina. «Bueno, si entonces no hubiera habido accidente, si el tío Tomás no hubiera hecho lo que hizo, entonces yo no habría llegado donde mamá Sole y papá Pablo. Y ahora tengo todo, tanto a ustedes, mamá Marina, como a ellos. Resulta que de lo malo salió algo bueno». «Pensamientos sabios», dijo Pablo. «Pero no me gustaría que pensaras que los delitos se pueden justificar por las buenas consecuencias». «No los justifico», respondió seriamente la niña. «¿Y eres feliz?», preguntó Soledad. «¿No te arrepientes de tener una familia tan complicada?». «Solo me arrepiento de una cosa», sonrió Vera. «Que no tengo un hermanito o hermanita. Con tales padres saldría un niño maravilloso». Los adultos se rieron. Esta idea también se había discutido, los Guzmán pensaban en adoptar otro niño. Ahora, cuando su familia se había fortalecido y ampliado, estaban dispuestos a dar amor a otro niño desamparado. «Veremos», dijo Soledad. «Todo es posible». «Por cierto», añadió Vera, «decidí que quiero ser cuando sea mayor». «¿Qué?», preguntaron a coro los padres. «Psicóloga infantil, como mamá Sole. Quiero ayudar a niños que se perdieron a encontrar su familia. O, al contrario, ayudar a las familias a encontrar a sus niños». «Idea excelente», dijo Soledad. «Estaré encantada de transmitirte mi experiencia». «Y yo ayudaré con el lado jurídico», añadió Marina. «El conocimiento de las leyes también será útil en tal trabajo». «Y tendrás la mejor preparación», resumió Pablo. «Tú misma pasaste por la pérdida y el encuentro de familia». Cuando anocheció, entraron en casa. Vera se sentó al piano e interpretó una melodía. Era una composición que había creado ella misma, algo entre nana y vals. «¿Qué música es esta?», preguntó Marina, aunque sabía la respuesta. «Canción sobre la familia encontrada», respondió su hija. «¿Quieren que cante la letra?». «Por supuesto». Vera cantó la canción ya conocida, pero ahora en ella aparecieron nuevas estrofas. Había una niña sola, se perdió en el mundo de sueños. Lloraba, buscaba casa, entre casas ajenas. Pero se encontraron buenas personas que la calentaron y salvaron. Y se encontró la mamá nativa que buscaba a su hija. Ahora la familia es grande, ahora hay mucho amor. Y cada día es un regalo, y en el corazón hace tanto calor.
Cuando terminó la canción, en la habitación había silencio. Todos los adultos tenían lágrimas brillando en los ojos. «Es hermoso», susurró Marina. «¿Y saben qué pienso?», preguntó Vera, volviéndose hacia ellos. «Lo más importante es que estamos todos juntos. Todo lo demás no importa». Tenía razón. A pesar de todas las pruebas por las que habían tenido que pasar, a pesar de los delitos y mentiras que los habían separado por 6 años, estaban otra vez juntos. Y eso era lo más importante. Marina abrazó a su hija y sintió cómo desaparecían los últimos restos del dolor que había llevado en el corazón todos estos años. Su hija estaba cerca. Por fin. «Mamá Marina», dijo en voz baja la niña, «¿recuerda cómo me leía el cuento de la Bella Durmiente?». «Recuerdo. Siempre preguntabas por qué al príncipe le había hecho falta tanto tiempo buscarla. Y ahora sé la respuesta. Porque las cosas más queridas vale la pena buscarlas toda la vida. Y cuando las encuentras, se vuelven aún más queridas». «Tienes razón, querida». Y tras la ventana brillaban las estrellas, y la tarde madrileña prometía un nuevo día, un día que pasarían juntos, como todos los días siguientes de su nueva, complicada, pero muy feliz vida. El secreto sobre la hija había sido revelado. La justicia había triunfado. Pero lo más importante, el amor había vencido. El amor de madre por hija, el amor de padres adoptivos por el niño, el amor de familia que supo superar todos los obstáculos y hacerse aún más fuerte. Y cuando Vera Alicia se dormía en su habitación, rodeada de fotografías de todos sus padres, solo tenía sueños buenos. Sueños sobre el futuro feliz que los esperaba a todos. Sueños sobre nuevos niños que, tal vez, también encontrarían hogar en su familia grande y amorosa. Sueños sobre cómo ella misma ayudaría a otras familias a reunirse. Porque a veces las pérdidas más terribles se convierten en los hallazgos más asombrosos. Y la familia no son solo lazos de sangre, sino también conexión del corazón, que puede unir a personas completamente diferentes con un solo amor.